Neonovelas ligeras. Esta novela no me pertenece crédito a sus respectivos autores. Sorteo de cartas de Green Genesis. Capítulo 6, Capítulo 5, Sospechosos y planes. ¿Vio las noticias de la mañana, profesor? Sí, lo hice. Bastante interesante, ¿no te parece? Respondió Ospin mientras tomaba un sorbo de su taza. Glenda Goodwich, sin embargo, no se mostró tan casual ante la situación cuando sacó su pergamino y comenzó a leer los titulares. El escondite de Wildfang fue descubierto y cerrado en una sola noche. La policía detuvo a docenas de miembros de Wildfang y aseguró un almacén completo lleno de polvo robado. ¿No es fascinante la rapidez con la que los medios de comunicación publican historias que están más alineadas con buenas noticias que con malas? Creo que los artículos dicen que todo esto sucedió anoche. Ciertamente no esperaron para compartir la historia. Ospin notó con una sonrisa. Ospin, por supuesto, ya sabía por qué los medios se habían apresurado a hacer llegar esas noticias al público lo más rápido posible. Eran buenas noticias, y cuanto mejores eran, más felices y seguras se sentían las personas. Y cuanto mejor se sentían, menos los Grimm eran un problema para la gente de la ciudad de Vale. Eso no le impidió encontrar que la velocidad a la que trabajaban los periodistas era nada menos que la que a veces veía diariamente con el Dr. O'Black. Los artículos dicen que los soldados de Colmillo Blanco ya estaban inconscientes cuando la policía llegó a la escena, mencionó Glinda. Sí. También mencionó cómo fueron avisados por una llamada de emergencia. Es muy probable que la persona que llamó fuera quien terminó derrotando al Colmillo Blanco antes de que llegaran las autoridades. Añadió Ospin. ¿Crees entonces que fue un cazador el que llegó primero al lugar e hizo la llamada? No. Si así fuera, ¿por qué no se quedarían y hablarían con las autoridades? No tendría ningún motivo para huir de la escena después de eliminar al Colmillo Blanco. Además, ya me tomé la libertad de contactar a cualquier cazador y cazadora que estuviera en el lugar. El área en ese momento y les hice preguntas, y ninguno de ellos dijo que estaba involucrado. Alguien podría estar mintiendo, tal vez. Es una primera suposición razonable, pero sigue siendo una línea de pensamiento errónea. ¿Por qué motivo alguno de nuestros leales cazadores y cazadoras nos mentiría, Glinda? A menos que derrote a un gran grupo de terroristas de los Colmillos Blancos y los deje con vida para el resto del tiempo. El arresto de la policía está alimentando de alguna manera algún tipo de plan grandioso y malvado, no puedo imaginar que alguien pueda mentir sobre su participación en este esfuerzo. Ospin declaró en un tono neutral, sin estar realmente molesto ni ofendido por lo que había dicho su adjunto. Solo ofrezco posibilidades sobre lo que pudo haber ocurrido. Glinda respondió fríamente. Y solo dije que alguien podría estar mintiendo. No mencioné ninguna conspiración o intriga secreta. Uno de nuestros cazadores simplemente podría haber querido evitar los elogios y el reconocimiento. Es cierto. Ha habido muchos cazadores que disfrutan de la atención, la fama y los elogios que conlleva, pero también hay muchos que desean evitar esas cosas. Ya sea porque son demasiado humildes para aceptar tal admiración o porque preferimos trabajar desde las sombras para mantener a nuestros enemigos alerta. Hemos llegado a conocer a varios cazadores que caen en todas esas categorías, ¿no? De hecho, Glinda asintió. De todos modos, ¿qué crees que significa esto si no crees que uno de nuestros cazadores estuvo involucrado? Simple. Creo que podríamos tener un justiciero rebelde. Si alguien sin licencia de cazador es quien destruyó este escondite de Colmillo Blanco, eso explicaría por qué huiría de la escena antes de que llegara la policía. Ospin explicó antes de tomar otro sorbo de su taza. Esa es una teoría plausible. Si las autoridades hubieran descubierto que el que mató al Colmillo Blanco no tenía una licencia de cazador, eso podría haber causado problemas que podrían haber llevado a la policía a intentar arrestar al en cuestión. Correcto. Pero hay más que encuentro interesante acerca de este extraño suceso que ocurrió anoche. A pesar de que todos los Colmillo Blanco detenidos tenían sus auras desbloqueadas, la policía encontró indicios de sangre en la escena. ¿Sangre? Sí. Sin embargo, la lluvia de anoche se ha llevado la mayor parte, lo que hace imposible analizar la sangre debido a que no hay suficiente para analizar. Pero encontrar sangre en la escena es revelador. Dado que el Colmillo Blanco tenía aura y ninguna si alguno de ellos tenía alguna herida externa, implica que quien sangró fue nuestro misterioso héroe. Ospin explicó. Había bastante sangre que había sido eliminada, por lo que me habían dicho. Me parece un poco impactante que una persona pueda perder tanta sangre y aún así derrotar a un gran grupo de enemigos y huir de la escena sin hay mucho problema. Y ningún hospital ha informado que haya habido un paciente que haya sufrido múltiples heridas y una gran pérdida de sangre, por supuesto. ¿Qué crees que significa esto? Glinda pensó en el dilema por unos momentos antes de que sus ojos se abrieran un poco con incredulidad. ¿Estás insinuando que crees que este justiciero no posee ningún aura? Preguntó mientras le disparaba al profesor una ceja levantada. Bueno, para ser precisos, creo que su aura aún no ha sido desbloqueada. Ospin aclaró mientras golpeaba con los dedos su bastón. Después de todo, si es un justiciero,
Eso podría significar que quizás no haya ido a ninguna escuela de combate donde se hubiera desbloqueado. La mayoría de los civiles ni siquiera saben mucho sobre aura y mucho menos tienen la suya desbloqueada, después de todo. Sin embargo, esta teoría mía todavía podría ser una suposición errónea de mi parte. Esta teoría no resuelve cómo esta persona pudo sobrevivir a tal nivel de pérdida de sangre sin aura o incluso un viaje al hospital. Alejarse de las heridas que parecen haber recibido. También plantea la pregunta de cómo logró derrotar a tantos miembros de White Fang sin poseer ningún aura. Un cazador, o tal vez incluso algunos cazadores en entrenamiento, podrían enfrentarse a tantos enemigos de ese nivel, pero nadie sin aura podría manejarlos. Tales oponentes sin poseer un entrenamiento o poder increíble. Entonces tal vez esta persona recibió entrenamiento, pero no el típico entrenamiento que uno recibiría en una escuela de combate. Quizás posee habilidades naturales que superan a las de nuestros mejores cazadores. Quizás esta persona abandonó la escuela de combate pero aún deseaba ser cazador. Quizás fueron entrenados por alguien lo suficientemente hábil como para ser considerado un cazador de élite. Hay numerosas posibilidades para explicar esto. Ozpin le dijo a su adjunto antes de que una expresión más seria apareciera en su rostro. Personalmente, creo que la magia podría ser la respuesta a este complejo problema. Eso también explicaría la supervivencia de esta persona sin necesidad de aura ni de un hospital. Magia. Woodbridge repitió antes de que la golpeara. ¿Te refieres a esa presencia mágica que sentiste hace unos días? Lo soy. No he sentido ese enorme poder mágico desde ese día, pero creo que la persona que fue la causa de ese aumento de energía mágica es la misma responsable de eliminar este escondite de colmillo blanco. Ozpin dijo con los ojos entrecerrados mientras echaba un vistazo por la ventana hacia los terrenos de su academia y la ciudad de Vale. No puede ser una mera coincidencia que solo unos días después de que esa poderosa magia apareciera en algún lugar de Vale, alguien parezca buscar pelea con las organizaciones terroristas más grandes del mundo conocido en este momento. Supongo que no. Parece bastante sospechoso. Glinda luego frunció el ceño antes de continuar. Hablando de eso, no sabía que podía sentir energía mágica. Esa es una habilidad bastante útil, entonces ¿por qué no mencionaste esa habilidad antes? ¿No sería útil enseñarle a Kuro y a los demás en nuestro grupo algo así para ayudar a localizar a las doncellas? Ah, sí. Supongo que eso se me olvidó. Ozpin se rió un poco ante eso. Sin embargo, no es del todo simple. Es bastante difícil, especialmente si una persona aún no posee ni usa magia en ninguna forma. Incluso entonces, sentir energía mágica no es una habilidad natural para los magos de Remnant, ni siquiera para mí. De hecho, solo aprendí a sentir la energía mágica después de que mi viejo amigo, Selrech, me enseñara. ¿El viejo mago que abandonó recientemente la isla de Patch? Preguntó Glinda con un poco de sorpresa en su voz. Sí. Me dijo que los magos de donde él es aprenden a sentir la energía mágica proveniente del entorno y de otros magos. Ozpin explicó. Ha demostrado ser útil a veces, pero tiene sus límites. Yo mismo no soy muy hábil en eso. Parece que tratar de aprender magia o hechicería extranjera es una tarea bastante ardua, por lo que solo puedo sentir la magia en más niveles sustanciales. Cualquier uso mágico que sea pequeño o diminuto probablemente pasaría desapercibido para mí. Además, solo puedo sentir magia que está bastante cerca de mí, por lo que si alguien en nuestro campus estuviera usando magia, no lo sabría a menos que lo fuera. Especialmente fuerte. Finalmente, solo puedo sentir la magia cuando se está usando, así que incluso si me encuentro con alguien con poderes mágicos a menos que esté usando esos poderes en ese momento, no me daré cuenta de todos esos limitaciones en mi propio uso del poder. Puedes ver por qué es posible que no tenga muchas oportunidades de hacer uso de esta habilidad que mi viejo amigo me enseñó. También es por esa razón que me siento como si no estuviera calificado para enseñarle a nadie más. Sentir magia. No creo que sea capaz de hacerlo. Ya veo. Supongo que si localizar a las doncellas fuera así de simple, entonces ya habríamos encontrado a quien atacó a Amber. Glinda suspiró antes de hacer una pausa al darse cuenta de algo que Ozpin había dicho. Espera. Si solo puedes sentir la magia cuando está cerca, entonces ¿cómo sentiste esa energía mágica? No podría haber estado cerca, ¿verdad? Ah, ¿te diste cuenta de eso? Bueno, lo que sentí ciertamente no fue nada en los terrenos del campus. Sinceramente, esto es algo que todavía me preocupa mucho. Ozpin frunció el ceño mientras tomaba otro sorbo de su taza. Luego hizo una pausa por un momento antes de respirar profundamente. Es como dije antes. Solo puedo sentir ráfagas de magia particularmente considerables, aunque ha habido algunas ocasiones en las que sentí niveles de magia tan fuertes que podía sentirlos a una distancia mucho mayor. Por lo general, eso solo sucede cuando una doncella pierde. Controla o hace un alboroto, o, en casos aún más raros, cada vez que Salem está ligeramente cerca. Esa bruja genera suficiente magia para destruir una ciudad entera si así lo desea. Así que puedes imaginar mi sorpresa cuando sentí una fuente de magia tan grande.
Y poderosa que podía sentirla débilmente a pesar de no estar cerca de ella sin previo aviso. Una fuente de magia que no era una de las doncellas o incluso la propia Salem. ¿A qué distancia estaba entonces esta nueva magia? Preguntó la diputada, con un poco de nerviosismo deslizándose ahora en su voz. Si tuviera que adivinar qué tan lejos estaba esta magia, diría que vino de algún lugar de Forever Falls. ¿Forever Falls? Pero eso está al menos a 30 minutos de vuelo desde aquí por Bullard. Glinda exclamó mientras el sudor comenzaba a formarse en el borde de su frente. Entonces, ¿qué tan poderosa era esta fuente? ¿Para poder sentirlo desde esa distancia? Tendría que compararlo con un poder similar a una de las 4 doncellas. Dijo Ozpin, haciendo palidecer a Godwich ante la comparación. Eso es alarmante, por decirlo menos. Ella murmuró con voz nerviosa. Bueno, esa estimación podría no ser del todo exacta, admitió Ozpin. Oh. Para ser más detallado, la magia que sentí fue fuerte. Era lo suficientemente fuerte como para sentirla débilmente desde Forever Falls, pero en realidad no estaba a la par con la de una doncella. No he sido testigo de cómo una doncella libera todo su potencial. Sin embargo, en mucho, mucho tiempo, puedo decir con certeza que el poder total de una doncella era mucho más fuerte de lo que sentía. La magia proveniente de Forever Falls era similar a un rayo encarnado, pero no se sentía completo. Con un poder como ese, es poco probable que iguale el poder de una doncella. Sin embargo, en el momento en que este poder se obtenga por completo, entonces podría ser capaz de rivalizar con el de una doncella. La expresión de Ozpin luego cambió a una mucho más severa mientras aparentemente miraba hacia el horizonte. Por otra parte, en comparación con Salem y yo, los dos últimos usuarios de la verdadera y original magia de Remnant, ni las doncellas ni esta nueva fuente realmente se comparan. Murmuró antes de soltar una risa temblorosa. Sin embargo, supongo que ya no estoy al mismo nivel que mi mejor momento. Soy mayor de lo que solía ser y mi cuerpo ya no se mueve como antes, así que tal vez me estoy dando demasiado crédito con mi propia destreza mágica en este momento. Ja, ja, ja. Ya veo. Es un alivio escuchar eso. Glinda dejó escapar el aliento que había estado conteniendo en ese momento, ahora visiblemente relajada, aunque solo ligeramente. La sola idea de que alguien pudiera rivalizar con las doncellas en términos de magia la asustaba. Ya tuvieron que lidiar con eso con Salem y ahora con quien atacó a Amber y le robó la mitad de su poder. Tener una tercera persona con ese tipo de poder podría ser demasiado para ellos. Afortunadamente, ese no parecía ser el caso con lo que decía el profesor. Nos hemos desviado mucho del tema, afirmó Godwich mientras se recuperaba de nuevo. Volviendo al asunto que nos ocupa, si este justiciero es la misma persona que es la fuente de la magia que sentiste en Forever Falls, entonces eso solo plantea la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué buscarían pelea con el colmillo blanco? ¿Por qué? ¿Intentarían ocultar su presencia para evitar ser atrapados? ¿Son un enemigo o un aliado? No lo sé. Lo que sí sé es que creo que deberíamos hacer un esfuerzo para localizar a nuestro misterioso mago. Quiero saber de qué lado están antes que nada. Sus acciones con respecto al colmillo blanco pintan una imagen potencial de un aliado potencial, y si nuestros intereses se alinean, tal vez estarían dispuestos a trabajar juntos. Sin embargo, el enemigo de nuestro enemigo no es necesariamente nuestro amigo si sus objetivos no son ideales no solo para la gente de Vale, sino también para el propio Remnant. Entonces tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué quiere que hagamos entonces, señor? Esté atento a cualquier cosa extraña. Nuestro mago no será obvio en absoluto si sus acciones en el almacén son algo de lo que tomar nota. Solo tendremos que ser observadores y esperar. Aunque tenemos una pista sobre lo que deberíamos estar buscando. La máscara de calavera, ¿correcto? Eso fue consistente con el testimonio de Colmillo Blanco sobre el ataque. Una máscara de calavera, una capa negra y, lo más extraño de todo, un hacha eléctrica grande que desapareció en el momento en que el hombre se puso la máscara de calavera. Lo cual sucedió después de que este joven fingiera su propia muerte, claro está, agregó Glinda. Hablando de eso, ¿cómo podría este hombre fingir su propia muerte en la forma en que lo describió el Colmillo Blanco sin aura o apariencia? ¿Es la magia capaz de tal cosa? Lo es, pero me está costando mucho entender cómo lo hizo. No he visto ninguna magia que pudiera crear un doble con una apariencia tan precisa en tan poco tiempo y luego hacerlo desaparecer sin dejar rastro como era aire. ¿Y cómo se relaciona con su máscara? Ozpin suspiró mientras se ajustaba las gafas. Dejemos las preguntas en paz por ahora. Si encontramos a este mago y logramos hablar con él, tal vez entonces obtengamos nuestras respuestas. Creo que llamaré a alguien que podría tener una idea de dónde deberíamos estar. Empieza a mirar. Entonces volveré a consultar con los otros cazadores y maestros para ver si ellos también saben algo. Dijo Glinda antes de irse. Ozpin se quedó solo en su oficina mientras contemplaba a Beacon y Vale. ¿Qué has hecho, Selrech? ¿Qué estás planeando ahora? Tú y ese hombre tuyo con máscara de calavera. Ese viejo mago tenía que ser parte de esto. Ozpin estaba convencido de ello.
Si bien lo ocultó bastante bien, Ozpin sabía que Selrech era tan fuerte como él y Salem. Quizás incluso mucho más fuerte que cualquiera de ellos. Pero Selrech nunca fue del tipo que se involucraba a menos que fuera absolutamente necesario. Se lo dejó muy claro a Ozpin cada vez que le pedía ayuda al anciano. Incluso le dijo rotundamente que no se involucraría en problemas cuando la gente de Remnant debería manejar sus propios problemas. Incluso dijo que involucrarse podría resultar peligroso, algo que Ozpin aún no entendía, pero considerando el tono en el que habló Selrech en ese entonces, Ozpin solo podía confiar en que Selrech le estaba diciendo la verdad. Ozpin siempre tuvo que recordar que a pesar de lo juguetón que podía ser Selrech a veces, la mayoría de las veces, el viejo mago era severo y serio. Incluso actuó como si fuera muchos años mayor que Ozpin, lo cual era decir algo considerando la edad que realmente tenía Ozpin. Aún así, Selrech tuvo que haber jugado algún tipo de papel en esto, considerando que dejó a Patch unos días después de que Ozpin sintiera otra fuente masiva de magia proveniente de Patch. Como le dijo a Glinda, las únicas veces que sintió magia desde lejos fue cuando provenía de fuentes considerablemente fuertes, como una doncella que desataba todo su poder o cuando Salem estaba cerca, pero esa magia que sentía proveniente de Patch estaba en un nivel completamente diferente. La única palabra que pudo usar para describirlo fue de otro mundo. Era algo que no pertenecía. Algo que era todo menos humano. Uno podría imaginar lo nervioso que estaba Oz cuando de repente sintió tal poder como si estuviera justo a su lado a pesar de la distancia, solo para desaparecer sin dejar rastro a los pocos minutos de aparecer. Sorprendente sería quedarse corto. Si a eso le sumamos la rápida salida de Selrech después, Ozpin tuvo más que una sospecha de que el anciano había planeado algo. Y si ese fuera realmente el caso, entonces tendría que preguntarle a alguien que haya tenido contacto con el viejo mago antes de irse. Afortunadamente, Oz conocía a alguien que cumplía esos requisitos. Espero que tengas algunas respuestas, amigo mío. Ozpin tarareó un poco mientras sacaba su pergamino y comenzaba a marcar el número de Taiyang. Le habría preguntado a Kuro, pero Kuro no había estado en Patch el día en que Selrech se fue. Solo lo había escuchado de Tai cuando llamó para registrarse. Teniendo esto en cuenta, Ozpin pensó que era mejor intentar obtener respuestas directamente de la fuente. Después de todo, Tai había estado allí en la ciudad con sus hijos. Entonces Oz terminó de marcar el número y presionó el botón de llamada. Después de unos segundos de que sonara el pergamino, Tai contestó. Ons. Hola, Tai. Ha pasado un tiempo, ¿no? ¿Cómo has estado? Bien. Mejor, en realidad. Tai respondió con una pequeña risa. No recibo llamadas tuyas a menudo. ¿Pasó algo? ¿Se trata de la inscripción de Yang? Oh, es cierto. La señorita Xiaolong se unirá a nosotros el próximo semestre, ¿correcto? Kuro me cuenta bastante sobre ella y la joven señorita Rose. Debes estar muy orgulloso de ellas. Sí. Han crecido mucho. Ambos tienen imágenes divididas de sus madres. Todavía no puedo creer que sean adolescentes ahora. Tai se rió. Sin embargo, no son los únicos. También está ese joven. Señor Graham, ¿correcto? ¿Ginger? Sí. Realmente ha recorrido un largo camino. Es difícil creer que ahora sea un adulto. De hecho, ahora está en Vale. Recientemente envió un mensaje diciendo que logró comprar una librería y que ahora la dirige él mismo. ¿Una librería? Ozpin notó con una pequeña sonrisa. Tal vez tenga que visitarlo entonces. Nunca tuve la oportunidad de hablar con el señor Graham, considerando que la única vez que nos conocimos fue durante el funeral de Summer. Y siempre he tenido debilidad por un buen libro. Estoy seguro de que apreciaría tu visita, siempre y cuando supere el ataque cardíaco que una visita tuya podría causarle, dijo Tai antes de aclararse la garganta un poco. Pero no parece que hayas llamado solo para hablar de mis hijos, ¿eh? Entonces, ¿qué necesitabas? Ah, mis disculpas. Parece que me he distraído un poco. Debe ser mi vejez. Dijo Ozpin mientras respiraba profundamente. Te llamo para preguntar sobre algo que Kuro me mencionó hace unos días. ¿Conociste a un hombre que se llamaba Calway, correcto? Sí, lo hice, explicó Tai. Ya le dije esto a Kuro, pero se fue recientemente. Cerró su pequeña tienda y se levantó y se fue de repente. Creo que Ginger dijo algo acerca de que se jubilaría o se iría a viajar. Eso suena propio de él. Ozpin asintió. ¿Dijiste que el señor Graham mencionó eso? Sí. Ginger trabajó para Cal, la librería del viejo, hasta hace poco, cuando Cal se fue. Por eso Ginger se fue a Vale. Para poder encontrar un nuevo trabajo. Ya veo. Ozpin puso una mano en su barbilla mientras reflexionaba sobre lo que acababa de escuchar. ¿Recuerdas que sucedió algo extraño cuando Selrech se fue? ¿Algo digno de mención o curioso antes o después de su desaparición? No, que yo sepa, murmuró Tai un poco antes de que su tarareo se detuviera repentinamente. En realidad, hubo dos cosas que pensé que eran un poco extrañas. Oh, ¿qué pasó?
Bueno, para empezar, Ginger mencionó algo sobre esta extraña mujer que vio en el festival de primavera y que aparentemente desapareció en el momento en que se dio la vuelta. Las chicas no le creyeron en absoluto y pensaron que solo estaba imaginando cosas y sin considerar a nadie más. Incluso si vi un vistazo a la mujer, no pensé mucho en ello en ese momento. ¿Una mujer extraña que desapareció de repente? Ozpin murmuró con el ceño fruncido. ¿Podría ser ella la fuente de ese enorme poder mágico de otro mundo que le daba escalofríos cuando lo sentía? ¿El señor Graham hizo algún contacto con la mujer? No estoy seguro. Creo que todo lo que hizo fue hablar un poco con ella, considerando que mencionó a la mujer que tenía algún tipo de puesto. Pero aparte de eso, no estoy seguro de lo que pudo haber pasado. ¿Qué pasa con la otra cosa que mencionaste? Ese fue un poco más directo con lo extraño que era. Los niños estaban en el bosque el día antes de que el viejo Cal se fuera. Yang estaba tratando de que Ruby aprendiera más lucha cuerpo a cuerpo y Ginger estaba allí observando. Yang tiende a arrastrarlo por muchas cosas. Luego fueron atacados por una osa. Yang dijo que Ruby había volado hacia los arbustos antes de que la osa los encontrara, por lo que luchó para proteger a Ginger. Después de que la derribaron, hubo un gran relámpago, y cuando regresó, encontró a Ginger y Ruby desmayadas en el suelo y la osa ahora era un montón de polvo carbonizado. ¿Un destello de relámpago?, preguntó Ozpin, con los ojos ahora un poco más abiertos que antes. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, Yang trajo a los demás a casa. Cuando Ruby se despertó más tarde, dijo que no recordaba nada de lo que pasó después de que Grimm se abalanzó sobre ella, y Ginger dijo lo mismo cuando se despertó al día siguiente. ¿Se despertó recién al día siguiente? Sí. Estábamos preocupados, pero al final todo salió bien. Pero justo después, Cal se fue sin dejar rastro. Veo. Ozpin respiró hondo mientras pensaba por un breve momento. Estaba empezando a ver un pequeño hilo. Un breve patrón y un único elemento consistente entre todo lo que le dijeron. Y todo empezó con una persona. Señor Ginger Graham. ¿Un breve encuentro entre una mujer extraña que desapareció repentinamente? Golpea uno. Estar involucrado en un incidente en el que un Grimm aparentemente fue alcanzado por un rayo, que resultó ser como le había parecido a Ozpin la magia proveniente de Forever Falls. Golpe 2. Y si Ozpin realmente quisiera, el hecho de que Tai hubiera mencionado que el señor Graham se había mudado recientemente a Vale, correspondiente al momento en que apareció esta nueva magia en Vale, y ese podría ser el tercer golpe. Sin embargo, todavía no estaba convencido. Por lo que sabía, todavía podía ser una coincidencia. Y por lo que sabía de su viejo amigo, Selrech no era el tipo de persona que arrastraba a gente inocente a problemas. Por supuesto, eso fue a menos que fuera absolutamente necesario. ¿Pero esto entraba en esa categoría? Ozpin no podía ver por qué lo haría a menos que Selrech hubiera planeado algo grande. E incluso entonces, empezaba a parecer que la causa de todo esto podría no ser ni siquiera Selrech, sino alguien más. Una mujer misteriosa que apareció sin previo aviso y desapareció con la misma rapidez después de haber sido vista por una sola persona. ¿Era todo esto obra de la mujer o estaba trabajando junto con el viejo mago? Ozpin estaba siquiera en el hilo de pensamiento correcto sobre este asunto, o simplemente estaba haciendo suposiciones infundadas. Solo había una manera de averiguarlo. Una última pregunta. ¿Cómo describiría la relación del señor Wei con el señor Graham? Ozpin finalmente preguntó. ¿Su relación? Yo diría que bastante buena. Ginger no era realmente una persona sociable en aquel entonces, ni siquiera ahora, en realidad. No tiene muchos amigos, pero se sentía cómodo con Cal. Yo diría que fue porque Cal pasó tiempo hablando y enseñándole a Ginger que salió de ese estado de timidez, incluso si todavía no es súper extrovertido. Es así, tarareó Ozpin. Allí estaba. Confirmación de lo que Ozpin había pensado. Una vez es un accidente, 2 veces una coincidencia y 3 veces es un patrón. Y si resulta que hay un cuarto, entonces eso finalmente justifica una investigación un poco más profunda sobre el asunto. Gracias, Tai. Esto fue informativo. De nada, Oz, pero, ¿puedo preguntar algo ahora? Tai preguntó con voz nerviosa. ¿Por qué preguntas por Cal ahora? ¿Cal estaba involucrado en algo? ¿Sigue involucrado en algo? Espera. No. No me digas que él también es parte del redil. Entonces, está. ¿Ginger está atrapada en esto para ahora? No. Puedo decir con certeza que Calway no está involucrado en ninguno de nuestros asuntos. No es parte del redil. Ozpin declaró después de una breve pausa. No hay necesidad de entrar en pánico, Tai. Estoy seguro de que el señor Graham está perfectamente a salvo. Ese sí, cierto. Probablemente estoy paranoico. Ginger intenta mantenerse alejado de las cosas de los cazadores hoy en día, por lo que no se involucraría en este tipo de cosas si pudiera evitarlo. Tai dejó escapar un suspiro tenso mientras hablaba. Lo siento, Oz. Yo solo.
No puedo soportar la idea de que uno de mis hijos sea arrastrado a esta guerra. Raven se escapó y ya perdí a Summer. No sé si puedo perder a alguien más. Lo sé, Tai. Lo que pasó fue una tragedia. Nunca debería haber sucedido. Ozpin dejó escapar un suspiro triste ante el doloroso recuerdo antes de recomponerse rápidamente. Pero no necesitas preocuparte mucho por esto. Solo llamé porque Cal era un viejo amigo mío, y me preguntaba por qué podría haber dejado a Patch como lo hizo. Han sucedido algunas cosas recientemente que son motivo de preocupación para mí, pero hasta donde yo sé, no tiene nada que ver con Calway. Y si surgiera algo relacionado con él y el señor Graham, puede estar seguro de que será el primero en saberlo. En ese. Oh, está bien. Confío en ti, Oz. Dijo Tai mientras tomaba aire para estabilizarse. No sabes cuánto significa eso para mí, Tai. Ozpin dejó que una sombra de sonrisa se formara en su rostro ante eso. Bueno, debo volver al trabajo. Hablaré contigo más tarde, Tai. Con suerte, sobre asuntos menos serios. Está bien. Hablaremos más tarde, Oz. Con eso, Tai colgó, dejando a Ozpin solo con sus pensamientos. Por supuesto, a pesar de lo que le dijo a Tai Yang, Ozpin estaba empezando a pensar que el joven Ginger Graham jugó un papel más importante en esta serie de eventos que el de un ciudadano promedio. Cuanto más pensaba en ello con Ginger como principal sospechosa, las piezas parecían encajar perfectamente en su lugar. Sin embargo, lo que lo estaba atrapando era el cómo. ¿Cómo estuvo involucrada Ginger exactamente y por qué? Sin embargo, el señor Graham debe estar involucrado de alguna manera. Ozpin estaba casi seguro de ello. ¿Podría Ginger Graham ser realmente este nuevo mago misterioso? Parecía una respuesta demasiado simple para Ozpin, pero la navaja de Occam y todo eso. Hubo demasiadas coincidencias en torno a Ginger en todo esto, por lo que tendría mucho sentido si Ginger fuera a quien Ozpin estaba buscando. Pero todavía quedaban muchas preguntas por responder si Ginger Graham era a quien los estaba buscando. ¿Cómo exactamente alguien sin ningún tipo de entrenamiento de cazador derrotaría a los miembros armados del Colmillo Blanco? ¿Cómo alguien como él obtuvo la capacidad de usar magia si es él? ¿Y qué tipo de magia estaba usando? ¿Era magia similar a la que él usaba, o era algo parecido a lo que parecía usarse el Rech? ¿O fue algo completamente distinto? Y lo más confuso, ¿por qué Ginger estaría involucrada en primer lugar? Tai y Kuro habían mencionado que algún tiempo después de la muerte de Summer, sucedió algo relacionado con Grimm que hizo que Ginger abandonara su objetivo de ser cazador, y desde entonces, el joven no tenía ningún interés en ser cazador. Entonces, ¿por qué luchar contra Colmillo Blanco si era él? ¿Cambió de opinión? ¿Podría estar siendo obligado a hacer todo esto? ¿O hubo alguna otra razón? Bueno, Ozpin supuso que había una razón obvia para que alguien como Ginger persiguiera al Colmillo Blanco después de adquirir algún tipo de poder mágico. Después de todo, todavía era un Graham. Él, más que la mayoría de la gente, tendría una razón para luchar contra ellos. Por supuesto, la misma lógica podría aplicarse a por qué querría mantenerse lo más lejos posible del Colmillo Blanco, lo que parecía alinearse más con su deseo de mantenerse alejado de la vida de cazador de todos modos. Entonces, ¿cuál podría ser realmente la respuesta? Por supuesto, Ozpin no haría ningún movimiento todavía. No hasta que tuviera pruebas reales de su teoría. Aún así, con tanta evidencia circunstancial, no tuvo más remedio que enviar a alguien a conocer al señor Graham en persona. Por el momento, todo lo que Ozpin realmente podía decir era que tenía un principal sospechoso en todo esto. Un sospechoso que parecía cumplir todos los requisitos y encajar increíblemente bien como este nuevo mago, pero a Ozpin le faltaba el motivo. Le faltaba el método. Carecía de pruebas sustanciales para su afirmación. Pero si fuera él, Ozpin lo descubriría. Este no fue su primer rodeo. Con el tiempo, algo fallaría y Ozpin sabría si tenía razón o no en su suposición. Y si lo fuera, entonces Ozpin tendría que tomar la difícil decisión de decidir qué hacer a continuación. Obviamente le gustaría que Ginger se uniera a él si fuera el mago que sintió, o al menos inscribirlo en Beacon. Sin embargo, es posible que Ginger no quiera eso, e incluso si lo quisiera, Ozpin tendría que lidiar con cómo podría reaccionar Tai. Tai ya había perdido mucho, y Ozpin ya estaba siguiendo la línea de Tai considerando que también estaba esperando ansiosamente que la señorita Rose se inscribiera en Beacon debido a que poseía ojos plateados como su madre. Como guerrera de ojos plateados en ciernes, Ruby Rose eventualmente tendría que ser un miembro clave del grupo de Ozpin, y Tai lo sabía. Los ojos plateados eran demasiado fuertes para ignorarlos tanto para ellos como para Salem. Pero después de lo que pasó con Summer, dejó a ambos hombres con un sabor amargo en la boca mientras el miedo a que la historia se repitiera resonaba en sus mentes. Pero Oz supuso que esos eran problemas para más adelante. Eventualmente cruzaría ese puente, pero era mejor concentrarse en el ahora del momento. Ginger Graham, murmuró Ozpin mientras colocaba las manos juntas sobre el escritorio. Me pregunto cuál es tu participación en esto, si es que tienes alguna. Si estás involucrado, me pregunto qué vio Selrech en ti para llevarte a esto y qué debes estar pensando ahora.
Mi cuerpo está hecho de llagas. Ginger pensó para sí mismo mientras sostenía su costado y sofocaba gemidos de dolor mientras se sentaba en su escritorio. Creo que necesito desesperadamente encontrar una manera de desbloquear mi aura si esto va a suceder cada vez que peleo. Era justo el mediodía y él estaba vigilando su tienda, que en ese momento tenía algunas personas y fauno dentro. El negocio ha ido bastante bien, considerando que abrió hace poco. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde también fue un gran éxito. Después de que algunas personas lo consiguieron ayer, un grupo de personas vinieron hoy solo para comprarlo. Aparentemente, un conocido crítico de libros en línea llamado Black Cat publicó una reseña elogiándolo, por lo que ahora un grupo de personas quería verlo por sí mismos. No es que Ginger se quejara de los buenos negocios y de los clientes curiosos con quienes habló sobre el libro en sí. Solo deseaba no estar curándose de múltiples heridas de bala mientras hacía su trabajo. Si bien su curación es mejor mientras las cartas están activas, vuelve a la normalidad después de que deja de usar las cartas, por lo que, si bien la carta del asesino le permitió curarse un poco de las heridas que recibió como berserker mientras regresaba a casa, no lo hicieron. No sanará por completo antes de que se le acabe el tiempo. Al menos había dejado de sangrar en algún momento antes de regresar a casa. En cambio, la mayoría de las heridas se habían convertido en ronchas y moretones muy dolorosos, aunque algunas todavía eran heridas abiertas que tuvo que coser él mismo. Gracias a los hermanos Grimm, tomó esas clases básicas de primeros auxilios y que la tarjeta asesino funcionó el tiempo suficiente para poder usarla en su cirugía casera. Sí, aparentemente Assassin tiene un conocimiento médico muy íntimo al nivel de los profesionales, y eso significó que obtuvo una versión menor de eso al incluir la tarjeta. Y considerando que incluso un rango E en conocimiento médico le dio un gran impulso en su habilidad para lidiar con esas lesiones, Ginger no se quejaba. Sin embargo, eso no hizo que sus heridas sanaran más rápido en su forma básica. Claro, como berserker, su tolerancia al dolor está por las nubes, y como assassin, es mucho más rápido que cuando incluye la carta berserker, pero nada de eso significaba que no pudiera resultar herido. No le gustaba nada el dolor. ¿Quién lo hizo? Entonces, después de que se enteró rápidamente después de anoche, las heridas de bala dolían 100 veces peor que las marcas de corte que recibió al luchar contra esos beovolves y que el trabajo necesario para curar adecuadamente una herida de bala era igual de terrible. Ginger se apresuró a tratar de descubrirlo. ¿Cómo evitar que esto vuelva a suceder? Hasta ahora, solo se le han ocurrido dos soluciones. O rezas para que una de sus cartas tenga el poder de un servant que pueda sanar o enseñarle hechicería curativa y hacer una conexión con esa carta lo más rápido que pueda, o desbloquear su aura y aprender a usarla. Y considerando que no tenía manera de saber qué servants estaban en las cartas restantes que tenía, ni tenía una manera definitiva de hacer una conexión con esas cartas cuando quisiera, aura era la única solución en la que podía confiar. Pero eso generó más preguntas e inquietudes. ¿Cómo puede desbloquear su aura? ¿Necesitaba pedirle a alguien que lo hiciera por él o era algo que tenía que hacer él mismo? Si alguien tuviera que desbloquearlo por él, ¿cómo encontraría a alguien que pudiera desbloquearlo por él? No es como si pudiera preguntarle a nadie que conociera. Y una vez que lo tuvo, ¿cómo lo usó? ¿Fue algo instintivo o un poder pasivo, o realmente tuvo que entrenarse para usarlo de manera efectiva? ¿Necesitaba entrenar para poder usarlo? No tenía idea de cuáles eran esas respuestas. Así que ahí estaba él, devanándose los sesos con el tema mientras continuaba con su trabajo. Por supuesto, Aura no era lo único que tenía en mente. También tenía en mente a su nuevo aliado. Bueno, en realidad, era más bien la falta de ello. Assassin todavía no hizo saber su presencia, lo que dejó a Ginger solo. Todavía podía hablar con Berserker, pero Kintoki estaba pasando un poco más de tiempo tratando de sacar a Assassin de su habitación, supuestamente. Tratar de ser un buen compañero de cuarto y todo eso, dijo. Aparentemente, el interior de su cabeza era una especie de posada o algo así, lo que solo le daba dolor de cabeza a Ginger cada vez que intentaba pensar en ello. Ginger se alegró de que Kintoki estuviera intentando que Assassin hablara con ellos otra vez, pero ahora estaba solo. Nunca pensó que extrañaría tanto la bulliciosa voz de Golden como ahora. Después de lidiar con el berserker durante más de una semana, Ginger se había acostumbrado demasiado a tener una fuente de ruido y comunicación casi constante, a pesar de lo molesto que podía ser a veces. Pero ahora todo parecía demasiado tranquilo. Solo esperaba poder darse prisa con Assassin para poder tener gente con quien hablar durante los momentos lentos en la tienda. Hablando de Assassin, Ginger decidió investigar un poco sobre quiénes podrían ser, tal como lo hizo con Golden después de desbloquear su poder. Si bien hay muchos miembros dentro de la clase asesino de espíritus heroicos, solo hay un puñado que coincidió con el poder y los elementos que obtuvo Ginger al incluir la tarjeta. Es decir, la máscara de calavera. Los viejos de la montaña, los Hassan y Zappa. Líderes de un grupo, el primer grupo real de asesinos, su nombre es el que creó la palabra. Son tan sinónimos del término que, aunque están clasificados como espíritus antiheroicos, suelen ser los más comúnmente convocados por la clase asesino, ya que la palabra asesino actúa como un catalizador para convocar a Hassan.
Cada uno puede ser identificado por sus máscaras de calavera y las habilidades especiales que les dieron su nombre. Para especificar, a cada uno de estos sirvientes se le ha dado el título, Hassan y Sabah, o Viejo de la Montaña, pero cada uno recibe un título único y específico basado en lo que los hizo tan mortales o especiales. Hay muchos Hassan según lo que Ginger leyó en el libro. Hassan del brazo maldito, un hombre que obtuvo su título y posición después de injertarse el brazo de un demonio. Hassan de Twisted Wires, cuyo cabello era lo suficientemente afilado como para usarlo como cuchillas improvisadas. Hassan de Serenity, una niña cuyo cuerpo entero estaba hecho de veneno. El primer Hassan, el Rey Hassan, pertenece a una clase propia, es un gran sirviente. Y hay muchos más, considerando que son 13. A pesar de la gran cantidad de Hassans, Ginger logró descubrir cuál salió adelante debido a un detalle importante. El señuelo que utilizó y que le salvó la vida. Tenía que ser un noble fantasma de algún tipo debido a lo poderosa que era esa habilidad, y solo hay un noble fantasma dentro de la alineación de Hassan que coincide con lo que usó. Sabanilla, ilusión delirante. Ese es el noble fantasma del Hassan de las 100 personas, el Hassan final. Obtuvo su habilidad no mediante ninguna hechicería o poder especial. Hizo uso de su trastorno de personalidad múltiple para convertirse en un maestro del disfraz y todo tipo de habilidades para asesinar objetivos. Como sirviente, su condición se convierte en Noble Phantasm que otorga a sus diferentes personajes cuerpos propios, cada uno con su propia apariencia, género, personalidad y habilidades. Si bien no es tan poderoso como otros Servants, este Hassan sobresale por ser un ejército en uno. Un grupo de reconocimiento perfecto. Ese Noble Phantasm también explica cómo Ginger pudo usar ese poder de señuelo. Era una versión bastarda de Sabanilla de 100 Persona, aunque Ginger no sentía que eso fuera exacto en absoluto. Si fuera realmente Sabanilla, habría podido dividir su cuerpo en múltiples seres. En cambio, pudo crear un duplicado de un solo uso para sacrificarlo. Quizás tuvo menos que ver con el poder y más con cómo no le convenía a Ginger. Después de todo, Ginger no tenía múltiples personalidades. Quizás eso cambió el Noble Phantasm para que se adaptara mejor a él. Él no lo sabía. No es que importara. Ese poder aún lo salvó al final. No pudo evitar sonreír ante eso. Ahora contaba con la ayuda de 2 Servants. Eso mejoró mucho las cosas para él. Ahora no tenía que depender completamente del arma de doble filo que era la carta berserker ahora que tenía la carta asesino. Ahora podía usar la carta asesino para la mayoría de las peleas y sacar la carta berserker para rematar golpes sin correr el riesgo de consumir toda su energía a la vez. Pero basta de pensamientos de pelear. Se suponía que debía curarse y relajarse mientras operaba su pequeña librería, no planear su próxima pelea con el colmillo blanco. Afortunadamente, había sido un día tranquilo y no había necesitado levantarse mucho para nada. Hoy, todo lo que Ginger tenía que hacer era administrar la tienda desde la recepción, llamar a la gente después de que recibieran sus libros y continuar trabajando en su próxima historia adaptada basada en el Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, que iba bien todo el tiempo. Cosas consideradas. Después de eso, tenía una lista de historias que hacer a continuación. Sherlock Holmes, Robin Hood, La Odisea y la Ilíada, y su favorito personal hasta ahora, el Conde de Montecristo. Tenía mucho trabajo por delante, pero fue agradable. No hay nada mejor que un día agradable, normal y tranquilo como este. Ginger tarareó suavemente para sí mismo mientras dejaba de escribir para tomar un sorbo de su botella de agua. Sí. Fue simplemente un día tranquilo. Nada podría superar esto. Nada podría arruinarlo. Nada. Maestro. Orc. Ginger reprimió un ahogo ante la repentina y cortante voz que entró en su cabeza, lo que provocó un pequeño ataque de tos con una pequeña cantidad de agua saliendo de su boca. Afortunadamente, nadie en la tienda en ese momento realmente le prestó atención, lo que le dio tiempo para recuperarse mientras dejaba de toser. ¿Un asesino? Ginger cuestionó en su cabeza. Deseamos hablar con usted, maestro, ¿tienes tiempo en este momento? Respondió la voz femenina de Hassan, hablando con frialdad y calma con un nivel de profesionalismo al que Ginger no estaba nada acostumbrada. Ese sí. Podemos hablar. Ginger asintió levemente y dio otra mirada alrededor de la tienda para ver a los pocos clientes que estaban alrededor en ese momento. Hasta aquí ese día tranquilo sin hacer nada. Entonces estaremos esperando tu llegada. Le dijo, lo que provocó que Ginger levantara una ceja. ¿Esperándome? ¿Qué quieres decir con eso? Ustedes están en mi cabeza. Pensé que íbamos a hablar así. ¿Oh, no sabes? Habíamos asumido que esto sería obvio, pero supongo que Berserker sí mencionó tu inexperiencia en estos asuntos. Sin mencionar las rarezas involucradas con nuestra invocación esta vez. Hassan notó para sí misma. Maestro, es cierto que estamos dentro de su paisaje mental, pero es su paisaje mental. Es el mundo en el que se crean tus sueños, por lo que deberías poder adentrarte en el paisaje sin ninguna dificultad. Dado que será nuestra primera reunión adecuada y hay mucho que discutir, pensamos que sería mejor si habláramos cara a cara aquí.
Veo. Supongo que eso tiene sentido. No pensé en eso ya que siempre podía hablar con Kintoki mientras estaba en mi cabeza. Esto de la hechicería es complicado. Ginger se rascó la nuca. Está bien, entonces puedo entrar en este mundo de sueños mentales que tengo en mi cabeza. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Tengo que quedarme dormido? No necesariamente. Si bien podrías ingresar mientras duermes, eso llevaría demasiado tiempo para lo que queremos hacer ahora. Afortunadamente, desde que nosotros, los Servants, nos materializamos en este mundo de sueños, se ha solidificado en una forma más definida. ¿Solidificado? ¿Qué quieres decir con eso? Normalmente, los mundos de los sueños y los mundos interiores no tienen formas definidas y son de naturaleza más fluida. Después de todo, los sueños toman la forma de muchas cosas diferentes que normalmente están fuera del control de una persona. Por lo general, solo verías mundos internos con formas definidas si fueran esferas de realidad, ya que son mundos internos que simbolizan el alma del propietario y pueden manifestarse en la realidad. Sin embargo, dado que nosotros, los sirvientes, nos hemos materializado dentro de su mente, parece que su mundo interior se ha solidificado en una forma concreta para que lo habitemos, a pesar de no ser una esfera de realidad. Por lo tanto, en teoría deberías poder entrar a este mundo por otros medios además del sueño. Creo que la meditación sería el mejor y más plausible método para entrar en tu mundo interior. Simplemente activa tus circuitos mágicos, cierra los ojos y concéntrate en tu mundo interior mientras meditas, y eso debería ser suficiente. Oh, está bien. Creo que lo entiendo. Haré todo lo posible para hacerlo, pero tendrás que darme un momento. Todavía quedan algunos clientes aquí. Muy bien. Estaremos esperando entonces. Con eso, todo quedó en silencio una vez más, lo que provocó que Ginger suspirara. Realmente necesito contratar a alguien más para que trabaje aquí conmigo si esto va a ser algo constante. Pensó para sí mismo mientras se levantaba de su asiento, estirando un poco su cuerpo mientras sus cojeras desaparecían por el movimiento. Meditando, ¿eh? Nunca había hecho eso antes, pero ¿qué tan difícil puede ser? Es simplemente sentarse y concentrarse, ¿verdad? Entonces, después de atender a los clientes restantes, Ginger se aseguró de que no hubiera nadie más en la tienda. Después de no encontrar a nadie más y creer que probablemente no sería interrumpido por un tiempo debido a que era media tarde de un día laborable, Ginger entró a la trastienda de la tienda, que se usaba como biblioteca principal y almacenamiento para un montón de libros extra que no estaban al frente. Después de encontrar un lugar apartado, se sentó, cruzó, activó sus circuitos y respiró hondo antes de cerrar los ojos. Respiró lentamente mientras intentaba concentrarse en entrar en su espacio mental. Se concentró, y se concentró, y se concentró, hasta que dejó escapar un suspiro después de haber estado sentado allí durante un par de minutos mientras no pasaba nada. Esto no debería ser tan difícil, refunfuñó Ginger mientras seguía intentando entrar en su espacio mental. ¿Cómo meditaba la gente de todos modos? Esto era aburrido y sentía como si estuviera perdiendo el tiempo sin hacer nada. Tratar de concentrarse así hizo que su mente divagara más fácilmente a pesar de sus deseos. Se suponía que debía aclarar su cabeza de todos los pensamientos como los que los programas generalmente describían como la meditación. ¿Cómo puede la gente aclarar así su mente? Cada vez que intentaba despejar su mente de pensamientos, eso solo hacía que su mente se distrajera con pequeños pensamientos al azar. Si se suponía que no debía aclarar su mente, sino concentrarse en el paisaje onírico, ¿en qué se suponía que debía concentrarse específicamente entonces? Ni siquiera sabía cómo era el lugar. Aparte de las pocas cosas que Kintoki le había descrito, el lugar era un misterio para Ginger. Es una especie de posada o casa, ¿verdad? Esa es la impresión que tengo de todos modos. Ginger tarareaba para sí mismo mientras intentaba imaginarse cómo era su espacio mental. Kintoki dijo que aparentemente había varias habitaciones adentro para cada uno de los servants. Supongo que el mundo de los sueños cambió para satisfacer las necesidades de los servants, como decía Assassin. También mencionó que era un lugar acogedor. Algo con una sensación hogareña. Quizás estaba haciendo esto de manera equivocada. Quizás en lugar de intentar imaginar cómo era, sería más fácil imaginarlo como un lugar con el que se sentiría cómodo, o tal vez un lugar que fuera significativo para él de alguna manera. Como dijo Assassin, es su espacio mental. Si es un lugar que tomaría forma en su mente, entonces podría tomar la forma de un lugar que tenga algún tipo de significado para él, ¿verdad? En cierto modo, un mundo como este en su mente debería reflejar su alma, ¿verdad? Su corazón. Debe ser algo que refleje quién es él como persona o como lugar o cosa que se le ha quedado grabado en su vida. Algo que se ha integrado tanto en su corazón que su eliminación no cambiaría. Cuando lo pensó de esa manera, un ceño apareció en los labios de Ginger. Solo puede ser ese lugar, ¿verdad? Si es un lugar que se ha convertido en parte de lo que soy como persona, el único lugar que coincide con esa descripción es ese lugar. Ginger murmuró mientras el sudor se formaba en su cabeza. Ahora estaba debatiendo si realmente quería hacer esto ahora, pero ya había dicho que lo haría y Assassin lo estaba esperando.
No quería incumplir su palabra ahora y decepcionarla, a ellos. Entonces, respirando profundamente con resignación, Ginger cerró los ojos y comenzó a concentrarse en su destino. De los viejos y entrañables recuerdos. De los cálidos sentimientos que se le atribuyen. Y del frío condenatorio y el calor abrasador que domina todo eso. No supo cuánto tiempo tomó, ya que el tiempo pareció desaparecer por completo a su alrededor. Lo que sí sabía es que después de un tiempo y de estar completamente absorto en sus recuerdos, un repentino escalofrío lo invadió cuando abrió los ojos. Lentamente, sus ojos se acostumbraron hasta que lo vio. Nieve. La nieve estaba por todas partes a su alrededor. Ya no estaba en la trastienda de su librería. Ahora estaba en un bosque nevado en medio de un claro. Y justo frente a él estaba la visión que había estado temiendo. Era una casa antigua, pero tenía un aspecto elegante. Ese aspecto antiguo y prestigioso que tienen algunos edificios. Esta claramente no era la cabaña de Xiao Lon a la que se había acostumbrado. A diferencia de esa cabaña de madera, esta estaba hecha principalmente de piedra y tenía un techo más curvo. También era más grande y parecía más bien una cabaña. Los recuerdos y las emociones inundaron la mente de Ginger mientras miraba su antigua casa cuando vivía con su familia en Atlas. El hogar que tenía antes del incendio y la destrucción. El evento había grabado el recuerdo del lugar en su mente. Tanto antes como después de la tragedia. Por supuesto, este lugar representaría a Ginger como persona. Ha estado atrapado con él todo este tiempo. En verdad, lo llevaría dentro de sí hasta el fin de sus días. Eso es lo que Ginger empezó a creer cuando vio la cabaña como su mundo interior solidificado, al menos. Nunca estaría libre de ello. Mientras se levantaba, echó un vistazo rápido a su alrededor. No era solo su antiguo hogar el que estaba capturado en su mundo interior. Era todo el pueblo. Vio otras casas que estaban alrededor de la casa a través de los árboles, así como los muros que rodeaban el pueblo antes de que se quemara hasta los cimientos. La vista hizo que Ginger frunciera el ceño más profundamente. No quería recordar más los recuerdos desagradables que estaban ligados al lugar, incluso con los buenos que aún perduraban con los malos, así que se apresuró hacia la puerta de la cabaña y, después de dudar solo por un breve segundo, agarró la manija de la puerta y la abrió. Inmediatamente, el frío del bosque nevado se disipó cuando el calor de una chimenea tocó su rostro. Ginger parpadeó un par de veces mientras lo asimilaba. El interior de la cabaña era exactamente igual a su antigua casa, hasta el último detalle. Tenía sentido, considerando que fue una decisión suya, pero aún así fue un poco sorprendente ver cuántos detalles había allí. Había pasado tanto tiempo que él mismo ya no podía recordar esos detalles, pero parecía que su subconsciente todavía lo recordaba con perfecto detalle. Realmente era su antiguo hogar. Un dolor agudo golpeó su pecho al verlo, pero se borró rápidamente cuando una fuerte voz lo sacó de su trance de triste nostalgia. «Hola, jefe». Antes de que Ginger pudiera siquiera girarse para mirar al orador, lo abrazaron con fuerza y con un solo brazo y casi le aplastaron los hombros. Ginger luchó por mirar hacia arriba, pero una vez que lo hizo, vio a un hombre de cabello dorado con gafas de sol que le mostraba una gran y estúpida sonrisa. El hombre vestía una camisa blanca de botones, con un cuello o oversize apuntando hacia arriba, la cual llevaba con las mangas arremangadas y los botones superiores desabrochados, dejando al descubierto su voluminoso pecho y dándole la apariencia de un pandillero. También vestía pantalones negros y elegantes zapatos blancos. Su atuendo estaba lleno de accesorios dorados, un par de cinturones con una gran hebilla que deletreaba la palabra oro, anillos en cada dedo excepto en los pulgares, un reloj dorado en su muñeca izquierda, una pulsera puntiaguda en la derecha, pulseras en ambos. Y 3 collares dorados, cada uno más largo que el anterior. Solo había una suposición sobre quién era. ¿Kintoki?, preguntó Ginger, recordando la apariencia del hombre cuando usó por primera vez la carta Berserker. Sí. En persona. Qué bueno verte en persona, finalmente. El Berserker sonrió mientras golpeaba con su mano la espalda de Ginger, sacando el aire de los pulmones del niño debido a su, bastante literal, monstruosa fuerza. Mientras Ginger se inclinaba y tosía, notó a alguien más en la sala de estar y miró hacia arriba, viendo a una mujer de piel oscura vestida de negro y con el pelo largo de color púrpura atado en una cola de caballo detrás de ella que le llegaba hasta las rodillas. Su vestimenta era simple, consistía solo en pantalones negros oscuros y ajustados y lo que Ginger imaginó que sería su camisa, aunque era solo tela que cubría sus senos, exponiendo el resto de su torso muy tonificado y musculoso, aunque no lo era. De niveles de Kintoki de voluminosos. También tenía aretes largos y redondos de plata, algunos puñales en la cintura y, en particular, una máscara de calavera que cubría su rostro. Eso fue lo más inquietante del asesino. La máscara. No porque fuera una máscara de calavera. Si bien le hizo pensar a Ginger en el colmillo blanco por lo similar que era a las máscaras de Grimm del grupo y parecía usarse por una razón similar, eso no fue lo que realmente lo puso nervioso. Así fue como leyó acerca de cómo los Hassan y Sabah se despojaban de sus propios rostros para que la máscara fuera su nuevo y verdadero rostro.
Se suponía que representaba cómo realmente habían ascendido a sus nuevos roles e identidades de ser el viejo de la montaña. El hecho de que ni siquiera pudiera decir si Hassan había hecho tal cosa con su propia cara fue suficiente para darle escalofríos a Ginger. Hassan, dijo Ginger una vez que recuperó el aliento. ¿O prefieres asesino? Lo que esté bien para nosotros, dijo Hassan mientras se apoyaba contra las paredes de la cabaña mientras se cruzaba de brazos, su expresión se mantenía oculta detrás de su máscara. Es bueno que estés aquí. Ahora podemos hablar libremente. Tienes razón. Hombre, es bueno verte en persona en lugar de hablarte mentalmente. Exclamó Kintoki mientras caminaba hacia el sofá cercano y se dejaba caer. Por favor, tómate esto en serio, Berserker. Hassan dirigió su mirada a Kintoki en lo que probablemente era una mirada furiosa, aunque Kintoki no parecía afectada por ella, desechándola con una sonrisa. Está bien. No es que esto sea una guerra del Santo Grial. Creo que somos libres de relajarnos y bajar un poco la guardia. Respondió Kintoki. Eso aún está por verse. Hassan suspiró antes de volver a mirar a Ginger. Berserker nos ha explicado la situación, pero queríamos confirmarla contigo. Oh, está bien. Entonces intentaré responder tus preguntas lo mejor que pueda. Ginger le dijo mientras se enderezaba un poco. A diferencia de Kintoki, cuyo comportamiento amistoso lo ayudó a relajarse, la severidad y la personalidad directa de Hassan lo pusieron un poco tenso. ¿Entonces es cierto que no hay una guerra del Santo Grial? ¿Que posees cartas de cada clase de sirviente capaz de aprovechar una fracción del poder de un espíritu heroico, y que no las estás usando para participar en una guerra del Santo Grial única? Ella preguntó. Así es. Hasta donde yo sé, no hay ningún Grial aquí en Remnant, y la persona que me impuso las cartas no mencionó nada acerca de estar en una guerra del Santo Grial. Y poseo 7 cartas de clase, una para cada una de las clases principales, aunque no estoy seguro si hay más cartas o cartas para las clases adicionales. Y hasta ahora, solo he podido usar las tuyas y las de Kintoki. Entonces eso significa que lo más probable es que trabajemos con los otros servants una vez que hayas aprendido a usar las otras cartas, notó Hassan mientras asentía. Supongo que nos equivocamos al atacar inmediatamente a Berserker cuando nos materializamos aquí. ¿En serio? ¿Te imaginas cómo me sentí al tener que luchar contra todos ustedes tan repentinamente? Ese grandullón tuyo era especialmente duro como un oni. Gritó Kintoki. Por supuesto. Gozul el Fuerte es fácilmente el más fuerte de todos nosotros. Ciertamente puede defenderse en una pelea, incluso contra un berserker como tú. Hassan lo notó con una pequeña y apenas perceptible sonrisa que estaba mayoritariamente oculta por el borde de su máscara. Hablando de eso, tu verdadero nombre es Hassan de las 100 personas, ¿verdad? Preguntó Ginger, recibiendo otro asentimiento del asesino. Entonces, ¿no significa eso que debería haber más de ustedes? Leí que su noble Pantasm les permite dividir sus personalidades en cuerpos separados, y por lo que parece, Kintoki tuvo que luchar contra varios de ustedes. Entonces, ¿cómo es que estás solo tú aquí? Eso es porque sentimos que sería demasiado abrumador para ustedes si todos estuviéramos aquí, y la naturaleza de esta sala no nos permite encajar así, dijo Hassan. Sin mencionar que no todos somos hábiles para hablar o deseamos hablar. En los casos en los que debemos hablar con nuestro maestro, yo soy la personalidad que a menudo se elige para hacer el enlace con nuestro maestro. Supongo que eso tiene sentido. Entonces, ¿dónde están vuestros otros yo? La mayoría de ellos están en nuestra habitación designada dentro de esta cabaña. Parece que debido a la naturaleza de este lugar como un mundo de ensueño dentro de ti, no es necesario el sentido común, ya que nuestra habitación fue diseñada solo para nosotros y era lo suficientemente grande como para albergar todos. Dicho esto, algunos de nosotros que somos expertos en exploración hemos ido a explorar el resto de esta ciudad. ¿Está bien, maestro? Supongo. Realmente no me importa si quieren explorar, considerando que ustedes son los que están atrapados aquí en mi cabeza. Prefiero que sean ustedes que yo, de todos modos. Ginger se estremeció un poco ante la idea de verse obligado a explorar la ciudad dentro de su cabeza nuevamente. Aunque, dudo que encuentres algo aquí. Luego, Ginger se rascó la mejilla nerviosamente mientras continuaba. Entonces, ¿tú también tienes un nombre? ¿No preguntaste eso ya? Bueno, te pregunté por tu verdadero nombre como sirviente, pero hace unos segundos mencionaste que uno de tus seres más grandes se llamaba Gozul el Fuerte. Entonces, eso significa que cada uno de ustedes también tiene nombres individuales, y si entonces, ¿cuál es el tuyo? Hassan pareció un poco desconcertado por la pregunta, ya que no lo esperaba en absoluto. Por lo general, a un maestro no le importaría saber el nombre de ni siquiera una de las 100 personas que los componían, por lo que tener un maestro mostrando incluso un ligero interés era un territorio completamente nuevo para el sirviente asesino. Eso no quiere decir que no apreciara el gesto, pero sí significaba que Hassan no tenía una respuesta real que dar. Ella misma no tenía un nombre o título especial como muchas de las otras personas como Gozo the Strong, Do the Painter o Mako the Quick. Incluso Sayed la base tenía un nombre y un título, pero ella no los tenía.
Ella solo estaba destinada a ser el enlace entre las personas y el maestro. Ella no estaba destinada a ser un verdadero individuo. Ella iba a ser simplemente una portavoz. Sin embargo, si tuviera un nombre para ella y solo para ella, entonces. Asako. Ella finalmente respondió. Solo Asako. Ningún título como Gozul. ¿Asako? Repitió Ginger. Es algo que se me ocurrió hace un momento. No es nada especial. Simplemente, es Assassin, abreviado a un nombre más normal. J.E. Al decirlo en voz alta ahora, me doy cuenta de la ironía de que alguien como yo tenga un nombre tan normal, incluso lindo. Así. Realmente no me queda bien, ¿verdad? Hassan soltó una risita divertida ante eso, pero Ginger negó con la cabeza en respuesta. Pero es el nombre que elegiste, ¿verdad? Entonces no importa. Te debe gustar si te llamas así. Señaló Ginger. No sé de qué lugar o época eres, pero aquí en Remnant, la autoexpresión y la individualidad son algo precioso y muy apreciado, por lo que no debes permitir que las opiniones de otras personas te impidan elegir un nombre. ¿Te gustaría que te llamen? Ginger luego dejó escapar su propia risa nerviosa antes de continuar. Además, puede que no te importe, pero creo que es un bonito nombre para ti, incluso si el significado detrás de él es simple. La recién apodada Asako se limitó a mirar a su maestro en silencio una vez que él hubo dicho su parte, aumentando su sensación de ansiedad cuanto más lo miraba. No ayudó que ni siquiera pudiera ver su expresión cuando llevaba esa escalofriante máscara de calavera sobre su cara potencialmente arrancada. Sin embargo, finalmente dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza de una manera que parecía incrédula. Usted es extraño, maestro. Ella notó. No tienes que llamarme así. Se siente raro que te traten así. Respondió Jengibre. Mi nombre es Ginger Graham. Puedes llamarme Ginger si quieres. Lo consideraremos, maestro. Asako respondió antes de volver a su comportamiento más serio. Nos hemos salido del tema. Hay algo más importante que deseamos discutir con usted. Hassan dejó de apoyarse contra la pared y se enderezó mientras miraba a Ginger con aire serio. ¿Con qué propósito invocas nuestro poder como Servant? Lo lamento. Ginger ladeó la cabeza. A los sirvientes se les puede dar conocimiento básico de la época en la que fueron convocados, pero no mucho más. Parece que eso es más cierto dentro de esta extraña situación en la que nos encontramos. Empezó Hassan. Cuando nos manifestamos aquí, lo único que teníamos claro era que nuestro maestro tenía una fuerte razón para luchar y necesitar nuestro poder que actuó como catalizador para nuestro despertar, como lo llama Berserker. Berserker podría contentarse simplemente con darte su poder para que lo uses libremente sin ningún propósito, pero no somos tan despreocupados, especialmente después de que nuestro último maestro nos traicionó tan fácilmente. ¿Último maestro? Espera, ¿recuerdas tu invocación anterior? Preguntó Ginger. Parece que sí. Aunque el trono de los héroes generalmente borra los recuerdos de un sirviente sobre sus invocaciones, parece que pudimos retener los recuerdos de nuestra participación en una guerra del Santo Grial en la que éramos el sirviente de un maestro que sirvió a otro maestro. Todo lo que éramos para nuestro maestro eran un par de ojos para que él le transmitiera información a su mentor, y una vez que nuestra utilidad terminó, se nos ordenó morir de una manera útil. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de traicionarlo y agarrarlo. Nosotros mismos por el Grial. Explicó Asako, la amargura extremadamente evidente en su tono. Nuestro maestro ni siquiera tuvo el deseo de ganar el Grial para sí mismo. Fue una experiencia de lo más frustrante. Ginger no pudo evitar sentir lo mismo con solo escucharlo explicárselo. El hecho de que Hassan respondiera a la convocatoria de alguien solo para ser el peón de un peón y luego ser desechado como basura. Sin tener ni siquiera la posibilidad de que se le concediera su deseo a pesar de que esa era la razón por la que respondieron a la llamada en primer lugar, simplemente sonó agravante en un nivel que Ginger no podía comprender. Lo siento, le dijo Ginger a Hassan con voz comprensiva. Les agradecemos su más sentido pésame, aunque no importa. Lo hecho está. El pasado quedó atrás. Hassan respondió. Aún así. Comenzó Ginger antes de callarse, sin saber qué más decir. En realidad, hola Kintoki. ¿Tienes algún recuerdo de invocaciones anteriores? Yo. Preguntó el Golden Berserker mientras se señalaba a sí mismo. Después de que Ginger asintió, Kintoki tomó su barbilla mientras tarareaba pensativamente. No, en realidad no. No tengo ningún recuerdo de ninguna guerra del Grial ni de nada más. Aunque, ahora que lo pienso, tengo la sensación de que fui parte de una guerra, pero tampoco. ¿Tiene eso sentido? No, realmente no. Ginger frunció el ceño antes de volver su atención al asesino en la habitación. Entonces, ¿quieres saber por qué te llamé? Correcto. Si bien esta no es exactamente una invocación típica desde ningún punto de vista, la posibilidad de ser traicionado o utilizado todavía existe, incluso contigo. Así que respóndenos, Ginger Graham.
¿Por qué nos has llamado a nosotros, el Hassan de las 100 personas? ¿Por qué razón usarías nuestro poder y por qué deberíamos permitirte el uso de nuestro poder? Así que solo quieres escuchar para qué objetivo estoy usando tu poder, dijo Ginger mientras respiraba profundamente. Tuve que pensar en ello durante mucho tiempo ayer después de llegar a casa. Tuve que ordenar todos mis pensamientos para asegurarme de saber lo que quería, pero en realidad no es complicado. Al menos, no creo que lo sea. No me importa el poder ni el heroísmo. Eso no es lo que soy. No soy un héroe ni alguien que quiera luchar contra monstruos o tipos malos para ganarse la vida. Incluso si esto fuera una guerra del Santo Grial, no lo haría. Tampoco me importa conseguir un deseo. Lo único que quiero es no volver a perder nada. Ya tengo todo lo que podría desear, pero si hay alguien que quiere quitármelo todo otra vez, me niego a quedarme quieto y mirar como antes. Incapaz de detenerlo. Nunca más. Eso es lo que aprendí anoche. Incluso si no quiero pelear, ahora que tengo este poder, me aferraré a esta vida con todo lo que tengo. Al menos he logrado encontrar una solución. Luego endureció un poco su rostro mientras le devolvía la mirada seria que Assassin parecía estar dándole debajo de su máscara. Ese maldito grupo de terroristas que me quitaron todo antes de querer destruir mi casa nuevamente y justo después de que me estableciera con mi nueva tienda también. Voy a dejar que quemen todo hasta los cimientos como antes. ¿Cómo antes? ¿Has tratado con ellos antes? Kintoki preguntó con el ceño triste. Yo. Ginger hizo una pausa y se mordió el labio antes de negar con la cabeza. Sucedió hace años. Sé que ya debería haberlo superado, pero todavía duele pensar en ello, especialmente aquí. Esta era mi casa antes de que todo sucediera. Antes de que los extremistas la quemaran hasta los cimientos. Lo perdí todo. Ese día, y todo fue culpa mía. No puedo volver a pasar por eso ahora que amenazan con hacerlo de nuevo en una escala aún mayor, esto es demasiado peligroso para dejarlo solo y demasiado personal para mí. Intentaré ignorarlos. Así que lucharé contra ellos con todo lo que tengo. No me han dejado otra opción. ¿No podrías dejar eso para otros más capaces que tú? Este mundo tiene guerreros, ¿correcto? ¿Por qué no dejarles ese grupo a ellos? Preguntó Hassan. Podría. Y durante mucho tiempo, lo habría hecho sin pensarlo mucho. Esto no es algo que quiera hacer. Admitió Ginger. Pero, tal vez esto sea infantil de mi parte, pero luchar contra esos soldados de colmillo blanco anoche me hizo sentir, como si realmente pudiera hacer algo así. Como si finalmente fuera lo suficientemente fuerte para enfrentarlos yo mismo, algo que nunca creí posible. Por eso durante mucho tiempo, sentí que ni siquiera debería intentar hacer nada fuera de lo que se espera de alguien como yo. Que ni siquiera se me permitía desear nada más de lo que merecía. Después de todo, lo sé mejor que nadie, pero si realmente puedo hacer algo para ayudar con esto, entonces creo que al menos debería intentarlo. Ginger luego esbozó una pequeña sonrisa. Quiero decir, viví con un grupo de personas que eran así. No dudo que si estuvieran en mi posición, no dudarían en hacer algo para ayudar, ya sea que se supusiera que debían hacerlo o si alguien más podría manejarlo o no. Son del tipo, verdadero héroe. Supongo que finalmente he aprendido algunas peculiaridades de ellos después de todo. Siempre los he admirado por eso. Para tratar de ser más como ellos. Tal vez no pueda ser el héroe que solía soñar ser, pero quiero volverme lo suficientemente fuerte como para no tener miedo como antes, al menos eso es todo lo que quiero, creo. Ginger luego dejó escapar una risa lastimera mientras su mirada bajaba levemente. Puedo entender si todavía no quieres ofrecerme tu poder. Definitivamente no es un deseo que valga la pena, ¿verdad? Jefe. Kintoki frunció el ceño ligeramente después de escuchar los pensamientos de Ginger sobre el asunto, pero Hassan permaneció en su lugar mientras seguía mirando a su maestro. Ya veo. Entonces esa es tu resolución. Ella notó. ¿Y estás seguro de esto? Existe la posibilidad de que involucrarte en esto te cause muchos problemas o dolor. Incluso podrías morir si no tienes cuidado. ¿Vale la pena este objetivo, este deseo tuyo? ¿Traerá? Soy consciente de los riesgos que esto podría traer. Es por eso que todavía no estoy seguro de esto. A decir verdad, una parte de mí todavía está tratando desesperadamente de convencerme de que involucrarse es una mala idea. Ginger asintió con tristeza. La verdad del asunto es que tengo miedo. Tengo miedo de perder cosas importantes para mí. Tengo miedo de terminar aquí otra vez. En otro mundo de llamas y nieve, con sangre y cadáveres por todos lados mientras Green comienza. Ya llevo ese recuerdo conmigo como una cicatriz. Ginger hizo una mueca cuando su mano encontró su costado. Pero aún así, quiero intentar ser mejor por una vez en mi vida. Durante mucho tiempo, he estado huyendo de ello, rezando y esperando que si me mantengo lo suficientemente pequeño, no volveré a perder nada. Pero incluso mientras intentaba no hacer nada, esto todavía sucedió. El colmillo blanco todavía encontró un camino de regreso a mi vida a pesar de todo lo que tiré y perdí al tratar de escapar de ellos.
Lo que estaba a punto de suceder, me sentí diferente. Por eso, por una vez en mi vida, no quiero huir otra vez. Quiero ser mejor de lo que era. Finalmente podré honrar la memoria de todas las personas que fueron sacrificadas por esta vida que tengo. Assassin permaneció en silencio por un momento antes de asentir brevemente. Muy bien. Si eso es lo que realmente deseas, entonces no vemos ningún problema en prestarte nuestra ayuda como tu sirviente. ¿En realidad? Ginger preguntó con ojos esperanzados. De hecho. Puede que no seamos el servant más fuerte, pero te ayudaremos a lograr tus objetivos sin falta. Esa es nuestra promesa como Hassan y Saba. Ella habló con confianza. Me alegro. Ginger dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, sintiendo su cuerpo liberar la tensión que tenía. Puede que no sea un maestro adecuado, ni puede que sea bueno incluso si lo fuera, pero también haré lo mejor que pueda para ustedes dos. Les prometo que no seré como su último maestro, y podrán aguantar. Yo a eso. HMPH, ¿estás seguro de que quieres decirnos algo así? Somos parte de la clase asesino, maestro. Señaló a Sako, con una sonrisa escondida en algún lugar de la amenaza que hizo. Ah. Ve bueno. Oh, no se preocupe, jefe. Ya tiene esa parte cubierta. Kintoki sonrió mientras interrumpía el tartamudeo de Ginger. Así que ahora que hemos eliminado las formalidades, deberíamos discutir nuestro próximo curso de acción ya que todos estamos aquí así. Estoy de acuerdo. Si bien es posible que acabemos de despertarnos durante tu batalla de anoche, nos hemos enterado de tus enemigos gracias a Berserker. Tus oponentes son un grupo de extremistas llamado Colmillo Blanco, ¿correcto? Sí. Son un grupo de faunos, esas son personas que poseen rasgos animales como orejas o colas de animales u otras cosas similares. Ginger explicó antes de continuar. Los Colmillo Blanco solían ser un grupo pacífico que protestaba por la igualdad de derechos para todos los fauno, pero nunca fueron tomados en serio, por lo que el nuevo líder que tomó el control hace 5 años comenzó a cambiar el grupo por uno más violento. Comenzaron a atacar organizaciones. Eso promovió las políticas antifauno, pero hoy en día atacarán a cualquiera y a cualquier cosa para conseguir lo que quieren. Así que los problemas raciales persisten incluso en este lugar del remanente. Realmente es una pena. Assassin notó con tristeza. ¿Ustedes tienen fauno u otras razas diferentes de dónde, o tal vez, cuándo, son? Preguntó Ginger. Si bien algunas criaturas que coinciden con la descripción de estos fauno existen en nuestro mundo, no son comunes. La mayoría de la gente no sabría de su existencia. Hassan negó con la cabeza. No, los problemas raciales que conocemos se centraban en problemas aún más artificiales. Es decir, cosas como el color de la piel o el origen étnico. ¿Color de piel y origen étnico? Sí. Si bien la humanidad luchó contra ello lo mejor que pudo, aún persistió a lo largo de generaciones. Dijo Hassan. Nosotros mismos éramos parte de un grupo que luchaba contra enemigos para defender nuestro hogar y nuestra religión. Por eso se formó nuestra orden de asesinos. Eso es trágico. Ginger frunció el ceño. Me gustaría creer que la gente de Remnant no tendría esos problemas con el color de la piel o el origen étnico si fauno no fuera un tema urgente, pero algo me dice que mientras diferentes personas tengan diferencias físicas entre sí, la discriminación contra los que son diferentes será una constante. Eso es decirlo a la ligera, se quejó Kintoki. A mi modo de ver, no se trata de ser diferentes unos de otros, sino de que las personas sean idiotas. Si la gente tratara a los demás como les gustaría que los trataran a ellos, esto no sería un problema. De todos modos, este grupo de igualdad de derechos convertido en grupo terrorista parece estar yendo demasiado lejos. Parecen estar planeando algún ataque masivo contra la ciudad, ¿correcto? Preguntó Asesino. Eso es lo que parece. El mapa que encontré marcaba muchas ubicaciones diferentes en los diferentes distritos de la ciudad. Parecen tener muchos objetivos planeados, pero no estoy seguro si han alcanzado alguno de ellos todavía. La cantidad de polvo que tenían en ese único almacén podrían haber sido ataques anteriores, como el de Schneider's Company Transact que apareció en las noticias. Entonces es posible que aún no hayan iniciado completamente su plan, afirmó Assassin. Exactamente, pero no podemos estar seguros. Después de que me recupere, planeo salir y echar un vistazo a las ubicaciones marcadas en ese mapa en un día libre. Comenzó Ginger antes de dejar escapar un suspiro triste. Sin embargo, ahora que los he atacado, tendrían que ser estúpidos e incompetentes si no cambian donde están escondidos sus escondites. Si yo estuviera a cargo, haría de eso mi primera prioridad y lo haría. Tan rápido como sea posible. Es cierto. Actuaríamos de la misma manera. Asako asintió. El hecho es que se dejó en el lugar un mapa que detalla las ubicaciones clave de sus planes y no se pudo recuperar antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, no solo usted tiene acceso a él, sino que también lo tienen las autoridades correspondientes. Con la policía acercándose a ellos, tendrán que esforzarse para cambiar sus planes y no ser atrapados, murmuró Golden antes de gemir. Maldita sea,
Esto está empezando a recordarme las cacerías de Oni que realicé durante mi vida. A veces nuestros planes se filtraban y todos los Oni huirían y se esconderían en Dios sabe dónde, en los bosques o montañas. Todo ese trabajo duro y la planificación que hizo el jefe Raikou sería instantáneamente inútil una vez que el Oni se enterara. Entonces el jefe Kintoki se detuvo después de eso mientras parecía mirar al vacío, recordando el recuerdo de una mujer muy furiosa en camino de guerra, un rayo saliendo de ella mientras irrumpía en el bosque. Sin importarle en absoluto si tenía que destruir toda el área, si eso significaba finalmente encontrar a cierto Oni amante del alcohol después de días de acoso por parte del líder Oni. Al berserker se le puso la piel de gallina mientras temblaba en su asiento. Sí, está bien. No voy a pensar más en eso, dijo antes de aclararse la garganta. Entonces, ¿cuál es el plan? No podemos atacarlos exactamente antes de que comiencen a mover sus escondites. Bueno, siempre podemos intentar repetir lo que hicimos la última vez utilizando tu habilidad de comunicación animal para preguntar a los animales callejeros de la ciudad, pero eso puede llevar demasiado tiempo. Y con lo bajo que es el rango cuando uso tu tarjeta, no es eficiente tampoco, dijo Ginger. Supongo que no tenemos más remedio que encontrar otro informante que pueda saberlo. ¿Sabe siquiera dónde encontraría un informante que conociera los planes y escondites de un grupo terrorista en la ciudad? ¿Y alguien que lo supiera vendería esa información?, preguntó Asako. Bueno, no estoy seguro de esa última parte, pero creo que podría tener una pista. Empezó Ginger. Curiosamente, trabajar aquí en mi librería funcionó a nuestro favor. A veces escucho a la gente hablar en la tienda, y gracias a eso he aprendido un poco más sobre la ciudad de Vale. Aparentemente, uno de los secretos peor guardados de Vale, hay cierto club cerca de los barrios marginales y del distrito nocturno. ¿Un club? Kintoki cuestionó antes de darse cuenta. Ah, ya veo. Es una fachada, ¿no? Ese es el rumor, aunque parece que a estas alturas está casi confirmado. Aunque, frente, no es exactamente exacto. El lugar se llama Juniors y es un verdadero club con negocios decentes. Sin embargo, está dirigido por un tipo llamado Asian Junior. Aparentemente, la principal banda criminal de Vale antes de que Roman Torchwick se convirtiera en el capo eran los Sion, pero cayeron después de algún tipo de guerra de pandillas. Clubes como este parecen ser los últimos restos del poder de la familia Sion, ya que todavía sirven como lugares para negociar información y acuerdos turbios en los cuartos traseros del edificio. Teniendo en cuenta lo grandes que parecían ser los Sion antes de caer en el poder, los rumores probablemente estén bien fundamentados si alguien tiene información sobre lo que está sucediendo en el criminal de Vale. Inframundo sería el actual líder de los Sion, Junior. ¿Entonces planeas ir a este club e intentar negociar información sobre el colmillo blanco? Assassin preguntó mientras se cruzaba de brazos. HMPH. Parece que no tenemos otras vías razonables para elegir en este momento. Afortunadamente, tendrás las tarjetas de clase asesino y berserker para ayudarte en caso de que te encuentres en más problemas allí. Sí, pero probablemente necesitaré un disfraz real para esto. La carta berserker que cambia el color de mi cabello a un tono más rubio de mi color habitual y cambia mis ojos a azul bebé solo desanimará ligeramente a la gente. La carta asesino sería mejor como disfraz con su máscara de calavera y el tono de piel ligeramente más oscuro que me da, pero aún así no será suficiente para esto. No puedo arriesgarme a que alguien me vea y sepa quién soy o luego se dé cuenta de quién soy. Si me rastrean hasta este lugar, eso solo terminará con más problemas que preferiría no tener. Entonces será mejor que te prepares en el momento en que hayas terminado de recuperarte de tu última batalla, afirmó Hassan antes de girar la cabeza hacia un reloj cercano. Tendremos que terminar esta discusión en otro momento. Me temo que hemos pasado demasiado tiempo aquí. Será mejor que regrese a la realidad, maestro. No sería bueno que ignorara su tienda para esta misión, ¿verdad? No. Incluso si detengo al colmillo blanco, si pierdo este lugar, ¿para qué habría sido todo? Ginger soltó una auténtica carcajada ante eso. Aún así, gracias por esto. A los dos. Realmente significa mucho para mí que estén dispuestos a trabajar conmigo, Kintoki y Asako. Oye, no lo menciones. Es como te dije antes. Se siente bien ayudarte, jefe. Después de todo, eres mi nuevo jefe. Kintoki declaró con orgullo con una sonrisa con dientes. Aunque Berserker está muy feliz de poder ayudar, no nos agradezcas a ninguno de nosotros todavía. Guarda tu gratitud para cuando hayas completado tu misión. Asako le dijo a Ginger mientras ella se alejaba de él. Ahora bien, debo volver a reunirme con mi otro yo y hacerle saber lo que discutimos. Si surge algo, te lo haré saber. Y con eso, el asesino desapareció. No, literalmente, ella simplemente desapareció. Ginger parpadeó un par de veces mientras intentaba reconstruir lo que acababa de pasar. ¿Asako entró en su forma astral o simplemente era así de rápida y sigilosa? En este punto, ni siquiera podía decirlo. Yo también debería irme, dijo Ginger, decidiendo no pensar en la desaparición del asesino por ahora.
Hablaré contigo más tarde, Golden. Lo tienes, jefe. Después de despedirse, Ginger cerró los ojos y respiró hondo, esperando que esto funcionara. Afortunadamente, parecía que salir de su paisaje mental era incluso más simple que entrar en él, porque ni siquiera unos segundos después, Ginger abrió los ojos nuevamente y fue recibido con el interior de su tienda. Sabía que no tenía nada de qué preocuparse, pero no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio en ese momento. Hombre, ahora mis piernas están dormidas. Ginger gimió mientras se ponía de pie. Después de sacudirse el entumecimiento de sus piernas, Ginger se volvió hacia la entrada del vestíbulo principal de su tienda y se golpeó ligeramente las mejillas con las palmas. Está bien, Ginger. No tienes nada de qué preocuparte. Tienes 2 espíritus heroicos legendarios de tu lado para esto. Lo superarás. Solo tienes que seguir así. Las cosas no saldrán como antes. En Atlas. No puede. Dicho esto, Ginger respiró hondo antes de armarse de valor y una sonrisa apareció en su rostro. Está bien. Es hora de volver al trabajo. Parámetros de jengibre Graham. Incluye, asesino. Drenaje de maná, bajo. Arma, puñales. Fuerza, E. Final, F. AGI emoticono cara riendo. Diputado, F. Arco, F. Habilidades de clase. Ocultación de presencia de. Oculta la presencia de uno como servant. Apto para espiar. Sin embargo, la eficiencia disminuirá una vez que se tomen los preparativos para atacar. Como Ginger no tiene talento ni entrenamiento en sigilo y asesinato, el rango disminuye al incluir la tarjeta de asesino. Todavía puede ocultar la mayor parte de su presencia, pero no toda. Sin embargo, los ataques furtivos son mucho más difíciles para él en comparación con Assassin. Habilidades personales. Bibliotecario del conocimiento de I+. Una habilidad que hace posible recuperar claramente el conocimiento de la memoria con un control de suerte exitoso, incluso si la información percibida en el pasado no fue reconocida conscientemente en ese momento. 100 personas logró esto distribuyendo el procesamiento de su memoria entre sus diferentes personalidades. Ginger, sin embargo, no tiene las múltiples personalidades de Hassan, por lo que debe usar su propia memoria, que para ser justos está por encima de la media. Afortunadamente, aún puede pedirle a Hassan o a cualquier otro espíritu heroico en su cabeza la información que busca si es necesario, aunque como no está directamente conectado con ninguno de ellos como las personas de Hassan, la efectividad puede no ser exactamente consistente. Amplia especialización de más. Acceso y uso de muchas habilidades profesionales, utilizadas específicamente por 100 personas al cambiar de personalidad, aunque Ginger las hereda de la tarjeta de Assassin. Se pueden utilizar tácticas, academia, espionaje, asesinato, estafa, fraude, retórica y un total de otras 32 habilidades con un dominio del rango E al DI. Si alguna de las habilidades es algo en lo que el propio Ginger tiene talento, la habilidad se clasifica hasta C. Retiro de batalla C. La capacidad de retirarse del combate por completo, realizando una escapada rápida. Simboliza la habilidad para retirarse completamente de la batalla una vez que ha comenzado. Sin embargo, a diferencia de disengaje, no restablece el estado de cosas que te rodean. Retirarse hace que el usuario esté en desventaja frente al enemigo. Debido a su rango inferior, la retirada es menos consistente y más difícil de lograr que la original. Fantasma noble. Sabanilla. Tipo, antiunidad, auto. Rango, E. Ilusión delirante. Si bien lleva el mismo nombre, esta versión de Sabanilla, Delusional Illusion, no es lo mismo que Assassins. Noble Fantasma de Hassan de 100 personas fue la cristalización de cómo usaron sus múltiples personalidades para engañar a sus objetivos en la vida al permitir que estas diferentes personalidades separaran cuerpos en los que actuar. Sin embargo, Ginger carece de otra personalidad además de la suya, lo que hace que Noble Phantasm sea directamente incompatible con él al incluir la carta. En cambio, la versión de Ginger crea un señuelo de sí mismo, ya que él mismo está oculto mientras el señuelo está activo. Solo puede crear un señuelo por pelea, pero el señuelo le permite evitar un ataque fatal y lo coloca en el estado perfecto para realizar un ataque furtivo o una retirada apresurada. Nota del autor: podemos hablar de cómo Hassan de las 100 personas, ese es un nombre más genial que 100 caras, sigue obteniendo la peor parte en comparación con los Hassan. Kerstarm es el Oje, Serenity es la adorable Waifu y el Rey Hassan es el Rey Hassan. Mientras tanto, 100 personas es criticado en Fed/Zero, es mediocre en FGO, y fue eliminado de las películas de Camelot. ¿Por qué? 100 personas es uno de los conceptos de Servant más geniales de la serie. Merecen mucho más amor, por eso fueron elegidos como espíritu heroico en la carta asesino. También creo que sus poderes serían perfectos para una historia como esta y complementarán enormemente a Ginger y los otros Servants. Y considerando que quiero que cada sirviente desempeñe un rol para que cada carta sea única y útil, sentí que las habilidades que 100 personas trajeron a la mesa se ajustaban a lo que el asesino debería ser el mejor.
Aparte de eso, no puedo expresar lo bien que se siente volver a escribir esto. Tengo muchas ideas nuevas ahora para esta historia. Cuando comencé, tenía una idea y una premisa vagas. Ahora definitivamente tengo un plan. Uno que estoy emocionado de escribir. Ahora que tengo una idea mucho más sólida para esta historia, espero que escribirla sea más fácil. Y espero no retrasar el próximo capítulo intentando cambiar mi esquema de Servant nuevamente por quinta vez, solo para volver a mi lista original. Porque eso pasó. Seguí intentando cambiar a quien quería para los otros 5 Servants, solo para terminar de nuevo en la lista con la que comencé de alguna manera. Es curioso cómo funciona eso, ¿eh? Además, debido a que cambié algunas cosas que planeaba hacer, edité ligeramente los capítulos más antiguos para reflejar eso. Tengo una idea diferente sobre cómo funcionaría la magia en Remnant y agregué algunas cosas para presagiar cosas. Así que esperemos con ansias a que conduce todo esto.